Voy a explicar la base pedagógica de Fiction Express. Fiction Express es una plataforma que trabaja la lengua de forma global. ¿Qué quiere decir trabajar la lengua de forma global, de forma cohesionada? Quiere decir que desde Fiction Express nosotros reforzamos todas las macrohabilidades que tienen que ver con la adquisición del lenguaje, desde la parte de lectura, donde adquirimos ese lenguaje y la comprensión, donde empezamos de alguna manera a comprenderlo, a interactuar mentalmente con este propio contenido. No es que lo leamos y no nos acordemos, sino que alguien nos pregunta, somos capaces de decirle, ¿no?, sobre lo que estamos leyendo. A partir de aquí trabajamos para poder producir lengua. Hay que pensar, hay que reflexionar, hay que hacer un trabajo de no solamente comprender, ¿no?, lo que está en la superficie, sino ir un poco más profundo, y a partir de ahí las macrohabilidades de escritura y de oralidad. A partir de aquí tenemos todo lo que se implica dentro de la adquisición de una competencia, y si seguimos, toda adquisición tiene una parte de recepción y una parte de producción, ¿no? El nexo entre ambas sería la parte más de reflexivo interactiva, ¿no?, donde nosotros pensamos y decidimos cómo vamos a interactuar, qué tipo de lenguaje vamos a producir. Desde aquí, ¿qué nos planteamos? Están todas las teorías, desde Bloom, Vygotsky, Gagné y Flavel, donde siempre se habla de una parte más concreta, como dice Bloom, una zona de desarrollo más propia donde yo trabajo yo, ¿no? También estas son las teorías del andamiaje, donde lo que leo es lo que primero que me quedo, y donde no reflexiono y no me cuestiono, sino que me quedo con esa primera información, que sería toda esta parte reflexiva, para luego llegar a la parte más productiva, ¿no? En el caso de Bloom analiza, evalúa y crea. En el caso de Vygotsky habla de la zona de desarrollo próximo, donde me voy moviendo, ¿no?, hacia donde puedo llegar a crear algo totalmente diferente. O Gagné con esas codificaciones superficiales y profundas, donde podemos estar simplemente diciendo, pues en la Revolución Francesa pasó ABC, pero no somos capaces de relacionarlo a lo mejor con lo que pasó en la Revolución Rusa de principios del siglo XX, ¿no?, cuando a lo mejor hay mucho de similar, ¿no? Esto sería ese trabajo más profundo, ¿no?, donde me voy a lo que sé, me voy a lo que ya he estudiado en algún momento, e intento encontrar el nexo de unión, ¿no?, semejanzas y diferencias. Y todo este proceso, ¿no?, de metacognición que Flavel lo explica muy bien. A partir de aquí nosotros en Fiction lo que planteamos es que tú afiances, ¿no?, esa adquisición de la lengua. En el caso concreto de Fiction, aunque tenemos 3 soluciones, lo voy a explicar con esta, donde leemos y de ahí participamos en la primera, ¿no?, vamos afianzando, vamos recordando qué es lo que queremos leer, con una serie de vocabulario, con unas preguntas, ¿no?, de comprensión lectora, donde aplicamos lo que acabamos de leer, ¿no?, momento receptivo, momento concreto de la lengua, y luego a partir de ahí vamos construyendo, vamos haciendo unas actividades, o vamos profundizando en este análisis, en esta evaluación, en esta codificación profunda, ¿no?, y llegamos, ¿no?, a donde hacemos un proyecto donde lo que estamos haciendo es partir de lo que conocemos para, con esa base, digamos, de conocimiento o de contenido, crear algo que no conocemos. A partir de ahí nosotros trabajamos siempre pensando en cohesionar la competencia, no trabajarla de forma disociada, sino que sería esto, que sería como se ha trabajado durante muchos años, por muchas razones, pero el nuevo currículum lo que plantea es que tú trabajes la lengua de forma cohesionada. Se llaman situaciones de aprendizaje, contextualización, se puede llamar de muchas maneras, pero siempre está en toda la parte receptiva en el centro, y a partir de ahí hay una parte de construcción de lenguaje. Nuestra propuesta de valor tiene 3 partes, 3 grandes patas, ¿no?, dentro de esa recepción, producción y trabajar para todo. Es primero potenciar la motivación en el caso base, que es la lectura, para conseguir que entren, ¿no?, en ese proceso de recepción lingüístico. A partir de ahí, dotar al docente de diferentes elementos o contenidos que le ayuden a la preparación y a la evaluación, para que el docente pueda realmente trabajar sobre el foco del estudiante, no sobre el foco de lo que tiene que pasar, que eso a veces el tiempo de preparación nos hace perder perspectiva, ¿no?, como docentes, y al final garantizar ese impacto. Si somos capaces de hacer todo esto, tenemos que ser capaces de medirlo. Todo esto lo trasladamos, digamos, en 3 grandes soluciones: Fiction Express Starter para primeros lectores, donde trabajaremos más esa adquisición y buscaremos los primeros elementos reflexivos para poder hacer una pequeña producción, pues ejercicios, de retos, etcétera.
la parte de Fiction Express, donde trabajamos motivando a los estudiantes a leer y con una base de literatura de autores reconocidos, donde lo que estamos haciendo es acercando a los niños a la lectura entendida como ocio, y la parte de Fiction Express ELT, que es la parte de inglés como segunda lengua, donde a partir de las bases de Fiction Express, lo que buscamos es trabajar en esos elementos de uso de la lengua que por una no contextualización, es decir, no vivimos en países donde se utiliza el inglés como lengua vehicular, ¿no? Pues ahí nos queda faltando esos elementos que son los que incorporamos en Fiction Express y ELT. Fiction Express trabaja para motivar a leer a adolescentes con una lectura, un voto donde los chicos sí deciden el argumento, no eligen la aventura, no está escrito, eligen en tiempo real el argumento, hablan con el autor en un foro escrito. Todo esto nos da elementos no solamente de cómo están leyendo, y tampoco solo de si están comprendiendo, sino también de cómo escriben, y a partir de ahí tenemos unos quizzes, unas actividades, y podemos medir ese impacto y podemos medir todo esto. Buenas, soy Rosa Elena Ferrero, trabajo en el CEIP Alonso Berruguete de Valladolid y hace ya una serie de años pues apostamos por trabajar con Fiction Express. Y bueno, pues os voy a contar un poquito mi experiencia, nuestra experiencia, porque es una experiencia de todo el equipo docente que trabaja con Fiction. Y bueno, pues empiezo con ello, ¿vale? Perfecto, gracias. Bueno, para empezar me gustaría comentar un poco el contexto lector de nuestro centro, ¿vale? Nosotros tenemos un libro semanal que los alumnos cogen en la biblioteca del centro y que leen de forma individual, ¿vale? Aparte de eso, tenemos una lectura colectiva en clase a través de un libro trimestral, ¿vale? A pesar de que estas dos modalidades de lectura pues bueno, ya estaban funcionando fenomenal, decidimos apostar por Fiction Express porque nos aportaba una serie de ventajas que comento ahora a continuación, ¿vale? ¿Qué Genial. aporta a nuestro alumnado? Nuestros alumnos están motivadísimos con los libros live, ¿vale? El tema de ir leyendo un capítulo y votar y ver qué va a pasar les encanta, ¿vale? Los temas de los libros tienen un alto interés para ellos y además consideramos que tienen un valor formativo muy importante y con temas muy de actualidad, muy de actualidad. Luego, también nos parece muy importante la función social y comunicativa en el entorno digital controlado y supervisado. Esto a los niños les tiene enganchadísimos. El poder comentar en el foro, el poder hablar con otros alumnos diferentes a los de su clase, diferentes a los de su cole, y que esos alumnos les contesten, que ese autor del libro, el escritor, también les conteste o les haga comentario destacado, que nos ha pasado bastantes veces, la verdad, pues les tiene muy motivados, están muy contentos. Entonces, no podíamos dejar de utilizar Fiction Express por estos tres motivos, porque nuestro alumnado está muy contento con ello, ¿vale? Aparte de eso, nos dimos cuenta que nos ofrecía unas herramientas a los docentes tremendamente útiles. La evaluación directa de la competencia lectora del alumnado a través de esta rúbrica que veis aquí en la pantalla nos da una información tremendamente amplia. El número de capítulos, bueno, aquí he recortado por la privacidad de los alumnos. Tenemos 3 libros, los 3 últimos libros que hemos leído, y bueno, pues nos aparecen el número de capítulos que ha leído este alumno en concreto, ¿vale? Nos aparece el tiempo medio que ha tardado en leer cada uno de los capítulos, nos aparece en cuántos capítulos ha tardado menos de 40 segundos, cuántos capítulos ha tardado más de 2 minutos, cuántas interrupciones ha hecho, cuántas veces ha consultado el glosario, que no es malo consultar el glosario, No, pero exacto. nos da la información, ¿vale? Muy importante, nos dice si ha utilizado la versión audio o no, porque a veces cuando la tarea es propuesta para casa, en ocasiones, pues rápidamente comprobamos si alguien ha hecho trampas, ¿vale? Porque con la versión en inglés
está fenomenal utilizar el audio, pero quizá con la versión en castellano la opción que queremos es que lean, ¿vale? No que... Claro. Aunque bueno, es otra modalidad y otro recurso más que se puede utilizar, trabajar la comprensión oral, ¿vale? Escucharlo en vez de leerlo, es otra opción. Aquí nos plantea la información a continuación de los cuestionarios de lectura, el número de cuestionarios que ha hecho, este le acabamos de empezar, por eso solo pone uno, y el número de la nota, o sea, la valoración en función de sus resultados. Entonces es muy cómodo evaluar así la comprensión lectora. Y luego también nos da información de todo el tema de escritura. Esto concretamente es el foro, ¿vale? A continuación es el foro, nos dicen cuántos foros ha participado y la nota media que tiene en esos comentarios del foro, ¿vale? Entonces es tan completa la evaluación que nos parecía pues importante comenzar a usarlo junto al resto de lecturas en papel que ya realizamos, ¿vale? Otro apartado importante también es la evaluación sencilla de la expresión escrita a través de la rúbrica, porque todo el tema de la comprensión lectora pues nos da la nota directamente, ¿vale? Es un cuestionario test cerrado. Sí. La rúbrica, la expresión escrita a través de la rúbrica, pues es muy sencilla. Si veis a continuación aquí donde pone nota 8, pues nos valoramos la ortografía, la gramática, el vocabulario, el contenido y la estructura del libro y la idea y la presentación de ese texto, ¿vale? La idea y el propósito del texto. Y bueno, pues tú vas con este semáforo sencillo, vamos clicando donde consideramos, a la vez que leemos la rúbrica, y en función de eso pues se pone la nota que luego tú puedes editar si consideras que tienes que modificar. Entonces nos parecía que nos estaba dando una herramienta también muy útil al profesorado. Aparte de esto, creemos que nuestros alumnos están tremendamente interesados por el tema de las redes sociales, el tema de la interacción en un entorno 2.0 con otros alumnos. ¿Qué pasa? Que no tienen edad todavía y hay que protegerles de todo eso. Pero sí que es verdad que hay que proteger, pero hay que entrenar para que luego, cuando tengan la edad establecida y legal para tener redes sociales, pues sepan comportarse en etiqueta, sepan manejar un entorno seguro. Entonces aquí es una especie de ensayo controlado y supervisado. Ellos hablan en el foro, ¿vale? Aparte de servirnos para evaluar su expresión escrita, ellos se comunican, se están comunicando con niños de su clase, de su cole y de todo el mundo, porque hay niños utilizándolo en todo el mundo. Entonces, les motiva. Otros compañeros de otros colegios, de otras ciudades, de otros países, escriben en su comentario diciéndole qué les ha parecido y eso a ellos les encanta. Y además no es peligroso porque está controlado y supervisado. Si hay algún comentario fuera de tono, con violencia verbal, con algún tipo de agresión, los comentarios tenemos la opción, todos los usuarios, de denunciarlo, ¿vale? Y automáticamente les llega un mensaje al tutor del alumno que ha hecho ese comentario inapropiado, pues para que tome medidas al respecto, ¿vale? Se pueden bloquear, se pueden denunciar, se pueden eliminar. Entonces estamos bastante contentos. Ellos se relacionan, van ensayando para cuando tengan la edad legal establecida para comunicarse a través de redes sociales y además hablan de literatura, que es estupendo. Bueno, pues por ese motivo, tanto los alumnos como los profes estamos muy contentos, ¿vale? ¿Cómo trabajamos con ficción? Muy bien, pues las dinámicas de aula de la primera sesión, bueno, solemos partir de una lección democrática del libro, ¿vale? Actualmente mis alumnos y alumnas están en sexto de primaria, entonces estamos entre el nivel 1 nivel 2. Tienen... Perfecto. Perdona, una pregunta aquí. ¿Cómo lo hacéis? ¿Hacéis una lectura de la sinopsis en clase y entonces hacéis una Efectivamente, votación? efectivamente. Abrimos el libro, la portada tiene mucho peso, hay que decir que les llama mucho la atención, la imagen ahí tiene peso y valoramos, votamos, un poco leemos la sinopsis y votamos. Normalmente se inclinan más por el nivel 2, ¿vale? Porque los temas ya empiezan a ser un poquito más, cercanos a sus intereses. Pero la verdad es que los dos últimos que hemos leído de nivel 1 les han gustado muchísimo, el de Relámpago, con todo el tema de la protección animal. Entonces, una vez que hemos decidido qué libro vamos a
a leer, ¿vale? Procedemos a la lectura del capítulo, ¿vale? Normalmente lo hacemos en clase. Es un momento de silencio absoluto, están súper concentrados, ¿vale? En ocasiones también, por la dinámica de clase o por circunstancias que nos lleven a ello, se lo mandamos también para casa, ¿vale? Sí que es bueno a veces que lo hagan en casa, de forma puntual por lo menos, porque te sirve de comparativa. Todo el tema de la información, de la comprensión lectora, es muy interesante, yo lo he hecho, evaluar cómo leen en clase, con cuántas interrupciones, con cuántas consultas, en cuánto tiempo y cómo lo hacen en casa. Ahí nos da otra pista Tenéis en cuenta esa diferencia. del estudio, de cómo se organizan con el tiempo, su tiempo, su estudio, sus actividades personales en casa. Porque sí que es verdad que en clase pues hay un control directo del maestro. Claro, Todos están leyendo de forma más o menos ágil y fluida. Cuando lo mandas para casa, pues ahí tienes una serie de datos importantes. Si ha parado 23 veces en el capítulo, pues tenemos un problema. Quizá cuando se sienta a trabajar en casa no está dedicando toda la atención que deben y toda la continuidad necesaria. la concentración puede variar. Sí, claro que varía, claro que varía. Sí, Cuando hay sí. una persona supervisando en clase, un Venga. docente, bueno, pues muchas veces cambia así. Interesante, de verdad, hacer la prueba, ¿vale? Para evaluar cómo leen en casa, cómo leen en clase, ¿vale? Genial. Luego pasamos a hacer el tema de la comprensión lectora, ¿vale? Como he comentado antes, muy interesante, los valores que nos da la comprensión lectora, ahora lo veremos en la siguiente, lo hemos visto ya en la anterior diapositiva, todos los valores que nos aportaba. Y después de haber hecho la comprensión lectora, pues ellos votan, que también es un momento bastante importante. Se sienten ahí con poder de decisión para que el autor continúe en una línea o en otra línea, ¿vale? Y eso es un poco el primer bloque que hacemos normalmente los viernes a las 12 en cuanto el capítulo se desbloquea, ¿vale? Estamos ahí, nos coincide con una hora de lengua y estamos ahí Bien. Pendientes. motivados y deseando, sí. Y luego, depende del tema del libro, muchas veces proponemos alguna tertulia literaria, ¿vale? Un poco planteando si les ha gustado, por qué, si hubieran añadido algo, si un poco que se expresen un poco, ¿vale? Sobre ese capítulo, ¿vale? Y bueno, pues sí que funciona, la verdad funciona bastante bien porque es una forma también de trabajar ahí la expresión oral y la argumentación, más que nada, ¿vale? Que también lo Claro. trabajamos de forma posterior, Y ¿vale? aquí, perdona, ¿habláis de las votaciones que hacen individualmente? Sí, 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 ¿Sí? sí. Ah, Sí, ponen vale. en común un poco lo que han votado unos, lo que han votado otros, una vez que lo han votado, ¿eh? Para que no Vale. haya influencia, Vaya. cada uno tenga así. Y luego, muchas veces es el objeto de la tertulia. Yo he votado esto por este motivo, porque me apetecía que siguiera por esta línea. Ahí también analizas un poco y ves un poco las características de tus alumnos. Claro. ¿Detectas algún problemilla? Si quieren ir por un camino, por una de las tres opciones y argumentan, bueno, a veces con su argumento detectas cosas, ¿vale? Es muy Claro, importante. claro, te da pistas, ¿no? Sobre Es lo muy que importante actitudes. escucharles y Sí. bueno, pues nos da pie a ello, claro que sí, claro que sí. Y luego, esto sería un poco en la primera sesión, ¿vale? Ujú. No es cortito, no lleva mucho tiempo. Bueno, a veces depende de lo interesante que esté la tertulia, podemos estar incluso la sesión entera, pero al final el docente controla los tiempos y puede decidir cuánto invierte en cada uno de los apartados, ¿vale? Luego, en una segunda sesión, que solemos hacer en torno al lunes o al martes, ¿vale? Antes de que se cierre el foro, ¿vale? Ujú. Pues es un poco la participación en el foro. Les encanta, ya os he dicho, primero porque se relacionan con otros alumnos. Segundo, porque quieren que el autor lea su comentario, el escritor lea su comentario. Ya si lo comenta, es una fiesta. Ya si lo Claro. destaca como comentario destacado, bueno, es estupendo. Sí. Cuando hemos tenido que dar algún diploma y han tenido luego que estar en contacto con una videollamada con Los el escritor, encuentros. en los encuentros con los escritores,
bueno, pues es un orgullo y un privilegio absoluto. Entonces, claro, es que todos quieren ser reconocidos, ¿vale? Entonces, ese refuerzo positivo es fundamental. La función social, como he dicho antes, muy, muy bueno el que ellos se relacionen, ellos quieren hablar con otros compañeros de su misma edad, quieren que otros lean su comentario. Y además se esfuerzan por hacerlo bien, ¿vale? Porque además como hay una rúbrica luego, pues tienen que cuidar la ortografía, tienen que cuidar Claro, la gramática, tienen que cuidar el contenido, la puntuación, también tienen que cuidar un poco cómo presentan la idea, ¿vale? Y les gusta, están muy motivados. Y luego el tema del entorno de comunicación 2.0, lo que hemos dicho, supervisado y seguro. Estamos muy tranquilos en ese sentido. En esta segunda sesión solemos proponer algún debate, ¿vale? Algún debate, vinculado un poco con el foro que ya deja ahí abiertas cuestiones y preguntas, ¿vale? Un poco para trabajar lo mismo, esa expresión oral, esa argumentación, ese respeto a las opiniones de los demás. Buscamos que respeten las opiniones que leen en el foro y que contesten con educación y respeto, pero también que sepan, que sean capaces de hablar de forma respetuosa, turnos de palabra, rebatir con respeto y con tolerancia. Un poco, ese es el último apartado de esta sesión, ¿vale? pues, genial. Luego tenemos todo el tema del proyecto. Nosotros somos un cole que tenemos varios proyectos a lo largo del año, ¿vale? Entonces, lo que solemos hacer es pues, nutrirnos de toda la propuesta de proyecto que aparece en ficción, ¿vale? Y después lo adaptamos al proyecto que estemos realizando, ¿vale? Lo contextualizamos. En este caso, yo os he puesto un ejemplo relámpago. Bueno, pues trataba todo el tema del acoso escolar, amistad, respeto a los animales, solidaridad, y había una propuesta, un reportaje periodístico, ¿vale? Nosotros tenemos en el cole un canal que se llama Canal Berruguete, veis ahí el pino, tenemos un pinar Sí. estupendo en el patio, entonces de ahí viene el pino que ilustra nuestro logo. Tenemos radio, tenemos revista y tenemos un programa de televisión que se llama Noticias con Clase. En este caso, los de sexto son los encargados de hacer el programa de televisión y entonces lo que hemos planteado es que el reportaje periodístico va a ser audiovisual, ¿vale? Entonces, Genial. ¿Lo habéis adaptado? hemos Genial. adaptado, porque tenemos, bueno, tenemos un proyecto de autonomía bastante completo y entonces, bueno, pues lo contextualizamos a nuestra realidad, ¿vale? ¿Qué hicimos? Pues buscamos información sobre el abandono animal, luego hemos trabajado los elementos de la noticia, la entrevista y el reportaje. Se buscó opciones de asociación o protectoras de animales locales, ¿vale? A partir de ahí ya se empezó el diseño del reportaje, noticia o entrevista, dependiendo de lo que les hubiera tocado. Luego viene el apartado más denso, que es la revisión de ese producto que han hecho los alumnos, ¿vale? Y después de eso, la grabación, que estamos en ello, para ser incluido en el programa Noticias con Clase, ¿vale? Entonces, es muy interesante. Son ideas estupendas las que se proponen desde Ficción en relación al proyecto. Y bueno, pues el conjunto de profes, lo que hacemos es eso, un poco contextualizarlo a nuestra realidad, a nuestros proyectos y a las temáticas que estemos trabajando, ¿vale? Genial. Luego, sí que es verdad que hay otras actividades que nos propone la plataforma, que son las reseñas, ¿vale? Nos parecen interesantes porque aportan información de cómo hacer una reseña, aparte, por supuesto, de la explicación del profe, que ahí está, ¿vale? Pero tienen un esquema, un dossier bastante completo, ¿vale? Tienen un apartado para poder realizar la reseña de forma digital, ¿vale? En la misma aplicación y igual que el foro, tenemos la opción de evaluarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es bastante cómodo, ¿vale? No hacemos reseñas de todos los libros que leemos, vamos jugando con diferentes, bueno, pues con las diferentes actividades, tampoco, también para no crear demasiada rutina en torno a la lectura del libro, ¿vale? Que haya siempre sorpresas y actividades nuevas, ¿vale? Hay Claro. hay otro bloque de actividades de comprensión lectora y de expresión escrita que están en formato papel
que son un poco como el cuestionario de comprensión lectora que hacíamos, que era opción cerrada de respuesta, pero aquí pueden escribir, ¿vale? Es de escribir. Es de escribir y de hacer en papel. Es un PDF que podemos imprimir. Esto también no lo usamos de forma sistemática, ¿vale? A veces, si hay un trabajo demasiado denso asociado justo después de terminar el capítulo, bueno, pues a veces pierden un poquito la motivación. Entonces, no lo hacemos de forma sistemática, pero sí de forma puntual y nos ayuda además a trabajar la comprensión lectora y a evaluar la comprensión lectora de otra manera, más cualitativa y no tanto cuantitativa, ¿vale? Vale. Bueno, esto lo he incluido porque es una iniciativa no del cole, pero sí de los profes de sexto, ¿vale? Los alumnos y alumnas estaban tan motivados con el tema de los escritores que iban redactando el libro, escribiendo semana a semana, que surgió la idea de hacer una novela colaborativa, en este caso de aventuras, ¿vale? Y bueno, pues Bien, qué buena idea. sí, en el entorno que tenemos, que nos proporciona la Junta de Castilla y León, el Office 365, en OneDrive, tenemos un documento y cada alumno, cuando le toca, tiene que ir completando esa novela. Sí que es verdad que al principio, para iniciar esa novela y que no fuese un caos y estuviese todo demasiado desconectado, sí que elegimos unos parámetros entre todos, ¿vale? Como número de protagonistas, escenarios, un poco tiempo en el que tenía lugar la novela y a partir de ahí, bueno, pues cada uno va completando esa novela que esperamos terminar justo a final de curso. Hemos empezado hace relativamente poco, en el segundo trimestre. Llevamos 12 hojas, está muy bien. Bien. 12 caras, está fenomenal. Porque es verdad que nos está sorprendiendo los alumnos cuando les toca el turno de escribir, eh, vamos, se Están explayan, ¿eh? motivados. Se explayan, nada de un parrafito, ¿eh? Qué Eh, bien. mínimo una hoja y media, o sea, que quieren aportar su granito de arena y quieren colaborar en esta idea. Ya veremos a ver el final, Claro. cómo sale. Ya nos lo compartiréis, qué bien. ¿Cómo no? Y luego me gustaría compartir una reflexión, la reflexión que hicimos en nuestro centro cuando nos planteamos si queríamos trabajar con la lectura en la pantalla con ficción, ¿vale? Nos parece súper necesario la lectura en papel, ¿vale? Ujú. Pero tal y como he planteado anteriormente en esta presentación, la lectura a través de ficción nos ofrece una serie de ventajas, tanto a los alumnos como a los profes, ¿vale? Y lo que pensamos en relación a todo el tema controvertido de las pantallas es que vivimos en un mundo digital, queramos o no, vivimos en un mundo digital, ¿vale? Y además tenemos unos decretos curriculares en los que los contenidos digitales están muy presentes, ¿vale? Entonces, como queremos un alumnado competente, pues tenemos que buscar ese equilibrio que pongo debajo, ¿vale? Tenemos que buscar el equilibrio entre los diferentes recursos y materiales que son variadísimos, pero tenemos que incluir el ordenador, tenemos que incluir la lectura en pantalla. ¿Por qué? Porque nos aporta, porque nos hace llegar a conclusiones y a evaluaciones difíciles de llegar de otra manera y porque hace a nuestros alumnos más competentes. También queremos que estén protegidos y como vivimos en un mundo digital en el que dentro de unos años, ahora no, pero dentro de unos años van a estar en contacto con las redes sociales y con Ujú. el entorno comunicativo 2.0, Sí. pues queremos que tengan las estrategias para que saberse relacionar de forma adecuada, una etiqueta, huella digital, y es un ensayo estupendo lo que hacemos con el foro, porque está protegido, como pongo aquí, ¿vale? Y luego, sano, cuidamos los tiempos. Es verdad que es necesario, pero hay que cuidar los tiempos en los que los niños pasan mirando a la pantalla. Pero eso, ficción nos lo permite perfectamente. Y un poco nuestro lema es que propiciamos el uso de pantallas con contenido que nos suman al proceso de enseñanza-aprendizaje y desechamos las pantallas vacías de contenido, que solo son
un entretenimiento. Nos tenemos que divertir y jugar con con otros medios, de otra Exacto, manera, otras herramientas de otra manera. efectivamente. Pero no tenemos que huir con las pantallas llenas de contenido porque vivimos en el momento en el que vivimos y Claro. vivimos en un mundo digital. Y Genial. es, eh, mm, mm, es equilibrio. Ese equilibrio es el que consideramos que hay que tener. Y estamos muy contentos porque leemos en papel, pero también leemos a través de ficción y nos aporta muchísimas cosas. Muy bien, muy buena reflexión final. Totalmente de acuerdo con lo que dices. Y después de escucharte y de ver la presentación que nos has preparado, te preguntaría para acabar, ¿qué beneficios crees o qué has visto en tus alumnos durante todo este periodo en el que habéis usado Fiction Express? Bueno, al final, como la lectura que realizamos se hace en papel y se hace a través de ficción, es verdad que es difícil evaluar si todos los avances que hacen los niños son exclusivamente, se pueden vincular exclusivamente a ficción, ¿vale? Mm. Pero lo que sí que es verdad es que tenemos un nivel lector en el cole muy bueno. No está bien presumir, pero tenemos una alumna en sexto de primaria que en el certamen de lectura ha ganado el premio a la mejor lectora de toda la provincia de Valladolid, ¿vale? Entonces, algo estamos haciendo bien y algo hemos hecho bien al elegir todas las herramientas de lectura que utilizamos, ¿vale? Lo que sí que tienen un buen nivel lector, eso está clarísimo, pero a mí lo que más me gusta y con lo que más contenta estoy es con lo motivados que están, ¿vale? Con que les guste leer. Claro, eso es muy Temas, importante. que los temas que se planteen les estén llegando y les esté animando a leer, ¿vale? Tengo varios niños que me dicen que uno de sus libros favoritos está en ficción, ¿vale? Y eso es que la temática y los temas de los libros, bueno, pues estáis acertando, desde luego. Entonces, Muy bien. notamos que nuestros alumnos tienen un nivel lector muy bueno y detectamos que nuestros alumnos están muy motivados, muy motivados. Así que seguimos con ficción porque nos funciona, la verdad. Qué bien.